Saludos cordiales, apreciados alumnos y alumnas de Axiología y Ética. Hoy vamos a desarrollar nuestra tercera clase. Estamos dentro de este contenido que habla de los valores. Y mi mejor deseo para ustedes que vayan leyendo, que vayan profundizando, porque este es un tema que a lo mejor uno dice no es tan útil. Sin embargo, es el que crea el gran caos en un país y en el mundo también. La falta de valores, la falta de jerarquización de los valores, que no es otra cosa que falta de jerarquización de cómo actuamos, de qué es lo que perseguimos con nuestra conducta. Hoy vamos a tocar un tema excelente, que es el tema de la responsabilidad. Es uno de los valores. Y dentro de este tema de la responsabilidad vamos a ver la responsabilidad ética. Entonces vamos a seguir un pequeño esquema donde en primer lugar, y ya entramos, vamos a hablar de qué es la responsabilidad. Y un poco voy a dejar el trabajo para ustedes, porque ese es un tema que hablamos, que escuchamos desde criatura y hasta hoy y siempre vamos a escuchar que la responsabilidad, nadie se escapa de la responsabilidad. Niños, adultos, políticos, jueces, sacerdotes. Si no medimos nuestra conducta, si no medimos, si no cuidamos nuestros compromisos, los acuerdos que hacemos, si no asumimos las consecuencias, nuestra convivencia, nuestra sociedad cada vez más va a ser caótica. Entonces, ¿qué es la responsabilidad? Y en primer lugar, hay que decir que responsabilidad viene del latín responsum, que significa responder, dar respuesta. Hasta ahí no hay ningún problema. Todos sabemos. Es responsable aquel que da respuesta. Pero cualquier tipo de respuesta, de cualquier manera, o tiene que cumplir con ciertas condiciones, con ciertos requisitos, de tal manera que esa respuesta sea una respuesta verdadera, positiva, una respuesta que realmente sea lo esperado. Si uno es irresponsable, cualquier respuesta puede dar. No hablamos respuesta solamente de palabra, también de palabra. En segundo lugar, y este es un concepto que a mí me gusta, que me apasiona, este es un concepto filosófico. La responsabilidad es el cuidado para dar esa respuesta. Es el cuidado para tomar las decisiones. Es el cuidado para realizar algo. ¿Y qué es el cuidado? Y el cuidado es la atención. ¿Y la atención qué es? La atención es una actitud. Y la actitud es un hábito. Entonces, responsabilidad sería el hábito atencioso, la actitud cuidadosa, una vida atenciosa para dar respuesta a los diferentes requerimientos que nuestra vida diaria, profesional, ciudadana nos exige. Muy bien. Ahora vamos a entrar en lo que es la responsabilidad ética. Lo que hablamos anteriormente es una responsabilidad en sentido genérico, en concepto genérico. Pero específicamente aplicada a la ética, ¿qué es la responsabilidad?
Y acá viene lo interesante. La responsabilidad ética es un tipo de responsabilidad que tiene relevancia cuando hay una vida atenta, que nos permite una nueva actitud, la actitud de cuidado. ¿Qué es lo que vamos a cuidar? Y en primer lugar, esa atención, esa actitud, ese hábito, ese cuidado, tiene que ser de nosotros mismos. En primer lugar, como dice el Evangelio, el que no se ama a sí mismo, es decir, el que no se cuida a sí mismo, ¿cómo es que le puede cuidar al otro? Entonces, es cuidado de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra seguridad, de nuestra nación, de nuestra familia, de nuestros afectos, de nuestras emociones. Muchas veces cuidamos mucho nuestra salud física. ¿Y nuestras emociones? También es cuidar de los demás. Nosotros nunca podemos negarnos que somos seres que convivimos con los demás. Basta una simple observación. Somos sujetos que estamos relacionados con familia, con ciudad, con país, con el mundo entero. Y el verdadero sentido de la responsabilidad es el cuidado de todo eso. Podemos afirmar entonces que una ética de la responsabilidad es una ética del cuidado. Un cuidado de sí, un cuidado de nuestras relaciones, un cuidado del mundo y de la naturaleza. Pero no se olviden, el cuidado no es una palabra solamente. De alguna manera tenemos que buscar para formalizar eso en un lenguaje y le llamamos cuidado, pero en realidad es una actitud. Es una actitud positiva que tiene la persona ante esos valores que hablamos, que somos nosotros mismos, son los demás, es la naturaleza, es el mundo. La responsabilidad ética permea toda nuestra vida, impacta a casi cualquier profesión, impacta en el arte, en la ciencia, en la educación, en el sistema de justicia, en la medicina e incluso en los negocios. Es decir, no podemos escaparnos de la responsabilidad y de la responsabilidad ética. Podríamos definir como la responsabilidad al cumplir con las obligaciones en tantas áreas sea posible. Pero es importante siempre subrayar y repetir, y espero que ustedes graben bien eso, que la responsabilidad no es solamente asumir las consecuencias de nuestros hechos. Porque cuando los hechos ya están consumados, cuando ya se hizo, se materializó el daño, el perjuicio, bueno, después viene la indemnización, pero eso nunca va a volver a las cosas a su estado anterior. Ejemplo, si uno comete un accidente de tránsito sin querer, sin intención, sin dolo, sin querer matar, hace un daño tan grave como es sacarle la vida a otra persona. Y va a resarcir de alguna manera el seguro, la persona que causó el accidente, etc. Pero jamás va a poder devolver la vida. Entonces hay que tener cuidado antes de cruzar el semáforo. Hay que tener cuidado antes de realizar los hechos. Y por supuesto, si suceden cosas inevitables, que sí suceden también, entonces uno tiene que asumir las consecuencias de esos hechos, pero nunca va a ser una responsabilidad completa. Ya es una responsabilidad de los efectos del acto,
pero lo bueno hubiera sido que antes de cometer los actos se tenga el cuidado suficiente para no cometer, sobre todo cuando esos actos pueden ser perjudiciales. Bueno, así un poco sintetizando, podemos también mencionar algunos elementos de la responsabilidad ética. El comportamiento tiene que ser un comportamiento racional del ser humano. El primer elemento. ¿Y qué significa racional? En la primera clase yo le había hablado un poquitito de filosofía y le había dicho de que filosofar o estudiar filosofía es estudiar el arte de pensar. Y pensar significa sopesar, poner en la balanza para ver cuál es positivo, cuál es negativo, para ver los valores. Y ser racional significa eso. Es sopesar, es poner en la balanza, es valorar, es discernir el que es positivo, el que es negativo. El comportamiento humano tiene que ser un comportamiento pensante, racional. Tiene que tener la capacidad de pensar, la capacidad de sopesar. Qué mundo interesante, qué país interesante, qué universidad, qué ciudad interesante podíamos tener si nos enseñaran desde chiquitito en la escuela a pensar, a ser racional. Ser racional no significa solamente pensar que el ser humano es racional y es emocional, no. Racional significa tener el sentido del equilibrio de las cosas. Lo emocional, lo abstracto, lo físico, lo espiritual. Eso es ser racional. Ser pensante, balancear siempre una conducta, tener un comportamiento racional. El otro elemento es el respeto a las normas, principalmente a las normas jurídicas. Hasta yo me atrevería a decir que ser ético para un ciudadano significa ser una persona que cumple con las normas jurídicas de su país, de su ciudad. Eso es ser ético, apegado a las normas. Porque en las normas se establecen racionalmente cómo podemos convivir sin perjudicar la libertad del otro, la persona del otro, los bienes del otro. Entonces el respeto a las normas, a las leyes, nos va a ayudar a tener una vida ética, es decir, una vida que cumple con lo racional que está establecido en esas normas. Un tercer elemento, la persona se debe basar en principios de buen proceder. Eso que escuchamos de repente de que hablaban nuestros abuelos, que a su vez hablaban de sus abuelos, que son los bisabuelos o nuestros padres, y nos dicen cómo es el proceder, cómo es el buen proceder, una buena costumbre, una buena convivencia con la gente. Y ahí es bueno volver a lo anterior. Hoy día, actualmente, como nuestra Constitución dice que nuestro país o nuestro Estado, ¿verdad? La República del Paraguay, tiene el Estado de Derecho, es decir, nuestro buen proceder es un proceder apegado al derecho, a las normas, a la ciencia jurídica, que no es otra cosa que convivir de buena fe. De buena fe. ¿Qué significa buena fe? Tener toda la actitud positiva, toda la intención de que cuando uno hace acuerdo, sea de la naturaleza que sea, laborales, comerciales, familiares, conyugales, que esos compromisos sean cumplidos.